Grupo Parlamentario de las Libertades. Y en nombre del senador Armando Ríos Peter y de una servidora, presento este voto particular en un tema tan trascendental, pero que además nos ha costado años de esfuerzo, no sin antes celebrar el trabajo de las comisiones. Posiciono con un voto particular en contra de la totalidad de este dictamen, que ahora se discute en virtud de que en su momento se presentó una serie de propuestas que no fueron consideradas. Primero, se propone la modificación a los siguientes artículos. Al cuarto, para incorporar la definición del derecho internacional humanitario sobre víctimas que otorga una protección más amplia. A los artículos 6, 7, 8, 9, 38, 47, 63, 79, 11, 119, 131 y 150, para incluir a las víctimas de desplazamiento interno forzado, aun cuando en 3 artículos se incorporan ya la frase de desplazamiento interno, pero no en el sexto, que es fundamental por ser el artículo de las definiciones. En los artículos 15 y 23, que incorporan el derecho de las víctimas a contar con peritaje independiente, ahora no solo no recuperaron lo propuesto, sino que agregando el artículo 12, dejaron peor el texto al especificar que las víctimas no podrán contar con peritajes independientes o internacionales a menos que no haya peritos nacionales capaces. No hemos entendido nada de las recomendaciones nacionales e internacionales de que hay un déficit de capacidades institucionales en materia de peritajes forenses. El enfrentamiento científico, como en el basurero de Cocula, fosas comunes con patrones de fosas clandestinas, como en Tenancingo, se caen las consignaciones por peritajes mal hechos en el nuevo sistema de justicia acusatorio, se entregan cuerpos equivocados a los familiares, como en la explosión de Pemex, y ahora les están condicionando a las víctimas que solo si no hay peritos nacionales buenos es que podrán contar con peritajes de calidad. Asimismo, se presentó propuesta de modificaciones a todos los artículos referidos a la estructura orgánica, porque esta ley de las víctimas y para las víctimas y por las víctimas, que pasó por un veto presidencial y una controversia constitucional, tiene una estructura de organismo descentralizado, no sectorizado sui generis. Y ya hemos revisado la Constitución en sus artículos 1, 17, 20, 73, 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y no encontramos por qué deba incorporarse una Junta de Gobierno ni que sea obligación la designación del comisionado presidente deba ser por el Ejecutivo Federal. De la misma manera, en nuestra propuesta se plantearon cambios a los artículos 84 para adicionar derechos a la justicia restaurativa. En el artículo 85, la integración del CEAP como un consejo directivo y un comisionado presidente, así como un procedimiento para su elección. Además, se propuso considerar en el artículo un mecanismo revocatorio a quienes integran la CEAP y no cumplan con los derechos establecidos en la ley. En el artículo 86 se propuso no quitar el candado de 2 años para servidores públicos, lo cual sí se está haciendo, y en una fracción quinta con un candado de perfil de no haber sido señalado por recomendaciones nacionales o internacionales de derechos humanos. En el 84, respecto a la duración del cargo, 87, perdón, en el 88, de las facultades del Consejo Directivo, consideramos que la Junta de Gobierno, que se aprobó en Comisiones Unidas,
Se está violentando el principio universal de no progresividad. En materia de derechos, las propuestas de los artículos 84 del proyecto de dictamen del decreto, en el sentido de que se instale una junta de gobierno, es un retroceso y significa regresar a un modelo superado ya en lo que fue Províctima, que fue tan cuestionado por las víctimas en la administración anterior, incluso con como una traición a las demandas del propio movimiento. Presento esta intervención con mi voto particular en contra y del senador Armando Ríos Peter, porque aunque reconozca que contiene elementos positivos y que realizaron un gran trabajo las comisiones, lo que le da sustento a un organismo que puede lograr eventualmente su plena autonomía, pues ha sido lesionado. Esta ley ha vencido por derecho propio todos los cuestionamientos a su estructura. A 3 años de vigencia se han ganado amparos, se ha recibido reparación del daño con base en esta ley y hasta la fecha ninguna autoridad de las competentes constitucionalmente ha controvertido con base en las facultades. A la Comisión Ejecutiva como organismo descentralizado, no sectorizado, sin la Junta de Gobierno ni designación presidencial de su presidente. ¿Por qué votar a favor si validaríamos un retroceso, violentando el principio de progresividad en materia de derechos e independencia? Podemos escuchar argumentos de nuestros colegas, legisladoras y legisladores, de que no ha funcionado la comisión, pero no reconocemos que a estos señores y señoras comisionados que tanto ahora criticamos fueron electos por nosotros. Y no somos capaces ni siquiera de criticar la ligereza de haberlos electo sin que cumplieran los requisitos en cuanto a perfiles que hoy señalamos. Como senadoras y senadores, hemos estado incumpliendo los mandatos que la ley señala y luego decimos que la ley no sirve. Es el mismo caso del Ejecutivo Federal. Al definir ternas que violentan la ley, elaboraron un reglamento contrario a la ley y sus mecanismos y ahora dicen que no funciona en estructura, que desde el primer día invadieron e intervinieron. Con esta reforma se consolida la ocupación de la Secretaría de Gobernación en este organismo, que alguna vez intentó tener independencia, de quienes con su acción u omisión son responsables de la violencia criminal e institucional que viven las víctimas de este país. Por ello, no podemos votar a favor de esta reforma regresiva en materia de derechos humanos, en particular de los derechos de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Iris Vianey. Vamos a entrar